Hemos estado compartiendo acerca de las parábolas de Jesús y las parábolas que el Señor Jesús nos estaba impartiendo, les impartía al pueblo, a los discípulos, a los fariseos, a los saduceos, a los celotes y a toda la gente que seguía a Jesús, todos ellos que estaban siguiendo a Cristo. Y las parábolas tenían un propósito claro: abrir los oídos por un lado, pero por otro lado también cerrar los oídos. Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Hoy vamos a estar hablando de una de las parábolas de Jesús que en diferentes tiempos y en diferentes contextos se da en dos de los evangelios. Uno es la gran cena y el otro es el gran banquete. Y el nombre que yo he querido darle a este mensaje es el desprecio, y es así como lo estoy nombrando: el desprecio de una gran gracia. Así que vamos a verlo juntos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¡Wow! Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué fuerte este mensaje, ¿no? Lo que hemos leído está en el libro de Lucas, pero ahora vamos a ver en el libro de Mateo el otro enfoque que le da Mateo, pero es diferente. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Padre, ayúdanos, Señor. Ilumina tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que podamos ver, Señor, aquello que nosotros necesitamos ver y aprender. No solamente conocer el contexto y lo que estabas diciendo en ese momento, sino que esta palabra pueda servir para que tú nos hables. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, dos historias que hablan acerca de la salvación,
pero también nos hablan acerca del llamado que Dios hace a su pueblo, el llamado. También nos va a hablar acerca del compromiso que Dios requiere de cada persona que viene a los pies de Cristo, que viene a Él. En Lucas y Mateo encontramos versiones completamente complementarias de una gran invitación. Una cena, que es el relato en Lucas, y la invitación a un banquete real en las bodas, que es el libro de Mateo. Y esto no solamente nos va a revelar el corazón de Dios, sino también nos revela la ceguera espiritual en la que el hombre puede estar y no se da cuenta, aún, ojo, estando en casa, estando en la iglesia. Lo estoy aplicando, aunque en realidad cuando nosotros lo vemos cuando Jesús está narrando esto, ellos deberían haber estado esperando al Mesías. Ellos deberían haber estado con la expectativa y el Mesías estaba, pero cada uno lo rechazó, de acuerdo a los dos relatos. Ahora, en los tiempos de Jesús, hermanos, los banquetes simbolizaban comunión. ¿Qué significa esto? Significa que los judíos esperaban este gran banquete mesiánico. Esto no era... Cuando Jesús habló de las bodas, y vamos a ver las bodas del Cordero nuevamente en Apocalipsis, cuando se realice, cuando Jesús habla de las bodas, en ese momento, en el contexto donde Él les está hablando a ellos allí, ellos sabían de lo que estaba hablando, porque en Isaías se hablaba acerca de las grandes bodas. Isaías 25, versículos 6 al 9, nos habla de ese banquete preparado por Dios para su remanente fiel. Era algo que ellos estaban esperando. Y lo que Jesús estaba haciendo cuando Él está hablando de las bodas, Él les está hablando de algo que ellos ya conocen, de algo que ellos ya han escuchado. Todos sabían que el Mesías iba a venir. Aún ahora, Israel, el pueblo, los judíos, el pueblo de Judá, ¿no? Los judíos están aún esperando al Mesías. Pero el Mesías ya vino. El Mesías ya vino. El Mesías ya estuvo aquí. Pero ellos no se dieron cuenta, porque lo rechazaron, dice la Biblia. En el libro de Isaías lo que decía es que cuando hablaba de las bodas, dice que ahí se iba a destruir el velo y la muerte, aquello que cubre a todos los hombres para siempre. ¿Qué significa esto? Cada persona que nace en este mundo nace para morir. ¿Y saben por qué nace para morir? Porque la muerte es la evidencia de que cada persona que nace en este mundo nace bajo la sentencia del pecado. Indistintamente si ha cometido muchos pecados o pocos pecados, cada persona que nace muere. Pero no muere por los pecados que haya cometido, muere por la naturaleza de pecado con la que ha nacido. Cuando una persona comienza a pecar, cuando todos nosotros comenzamos a pecar, no nos convertimos en pecadores cuando pecamos. Solamente manifestamos una naturaleza con la que ya hemos venido. El pecado es nuestra condición y es nuestra naturaleza. Es por esta razón que en Isaías, cuando hablaba acerca de estas bodas que se esperaban, ahí en Isaías decía que ahí se destruiría el velo y la muerte, es decir, aquello que cubre a todos los hombres por siempre. Pero también Jesús revela que muchos, estando invitados, lo rechazarán. Y eso, si bien es cierto, se aplica para ellos, pero también aplica para nosotros en nuestro tiempo. Hoy, esta invitación sigue vigente. La mesa del Señor está lista. Pero la pregunta es, ¿quién responderá? Y no se trata, ojo, de decir, yo quiero solamente, porque eso está bien, ese es el punto inicial. Responder al llamado de Dios significa someterse a Él, someterse, rendirse delante de Él y vivir una vida conforme a lo que Él ha preparado, y ojo, a través de la escritura bíblica, a través de su palabra. Es interesante porque en el segundo relato que habíamos visto, Jesús ve a un hombre que no está vestido de boda. O sea, no está vestido apropiadamente. ¿Y por qué este hombre no está vestido apropiadamente? Eso significa que su vida no fue mudada. No importa si él participaba, pero si él no estuvo bajo el discipulado de Dios, bajo la soberanía de Dios, bajo la transformación
a través de la palabra de Dios, es imposible que su naturaleza cambie. La naturaleza no cambia porque yo quiero cambiar. Cambia en la medida en que la palabra viene a nuestras vidas. La Biblia nos enseña en Romanos 12 que no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿quién entrará vestido con justicia de vida? Es decir, ¿quién entrará con el atuendo apropiado, mudado, cambiado? Estas preguntas que podemos hacer aquí no son solamente preguntas teológicas, son preguntas que responden a un llamado eterno que Dios hace. Hermanos, el Evangelio no es un juego. El Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. Pero el Evangelio no lo vivo a mi manera. No debo vivir a mi manera el Evangelio. No podemos. Está mal vivir el Evangelio. No, es que yo no escucho a ningún pastor y es posible que mucha gente se haya podido decepcionar o haya podido pasar cosas difíciles. O yo no escucho, yo no voy a la iglesia, yo vivo mi vida cristiana a mi manera y lo hago desde casa o lo hago a mi forma, como a mí me parece. Y está mal. Está mal. Es verdad que lamentablemente hay errores en la iglesia, pueden haber muchos problemas en la iglesia, pero necesitamos crecer conforme a la palabra. No podemos vivir una vida fuera de la palabra, fuera de Cristo, fuera de Dios. No podemos vivir un evangelio a nuestra manera. Necesitamos ser transformados. Pero pastor, yo quiero hacerlo desde casa. Sí, pero necesitas igual una guía. Vemos en el primer punto la invitación al reino. Para empezar, esto es una iniciativa del Rey. La invitación que Dios hace, tú no te invitas al reino de Dios. Dios te invita, Dios te llama. Pero ¿cómo Dios me llama? A través del Evangelio, por el oír y el oír de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente en Hebreos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa que la fe viene por el oír y el oír? Significa que en el momento en que voy escuchando la palabra genera en mí la fe para yo poner mi mirada en Dios. Y esta es una invitación al reino. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio nos invita a poner nuestra mirada en Dios. Esa es la forma en que Dios nos llama. Por eso es que a Dios le ha placido que la gente venga a Él por medio de la predicación. Pero no de cualquier cosa, la predicación de su Evangelio. En Lucas, como hemos visto, el énfasis es en la historia que hemos leído, está en la amplitud de la gracia. La cena es para muchos, para todos los que Él ha llamado, los que Él ha preparado, pero ellos no llegaron. En Mateo se revela que el banquete es para el Hijo del Rey y es una celebración que apunta al Mesías. Hermanos, desde la eternidad Dios ha preparado un banquete. Y lo vamos a ver en Apocalipsis. Porque al final existen las bodas del Cordero donde todos participaremos. Y Dios ha preparado un banquete, su reino centrado en la comunión con su Hijo. Él es el iniciador de la salvación y su llamado es real, es generoso y es para todos. Pero lamentablemente no todos van a responder. Lo que Dios hace es extender su invitación libremente a todos, no porque los hombres la merezcan. Él no te llama porque sufriste. Hermanos, cada persona que nace en este mundo nace para sufrir. Te lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Si tienes una pecera y tienes un pez ahí dentro, si yo saco al pez de la pecera, ¿qué va a pasar con el pez? Se va a morir, ¿verdad? Pero antes de morir, ¿qué va a ocurrir? Va a sufrir. ¿Sabe por qué? Cada persona que nace en este mundo nace para sufrir, porque estamos fuera de la pecera, estamos fuera del hábitat de Dios, estamos fuera de donde inicialmente fuimos creados por Él y para Él, pero fuera de Él el hombre está condenado. Es solamente cuestión de tiempo para que la corrupción se manifieste en el ser humano y el hombre comienza a experimentar la miseria del pecado, como arrastra al hombre, la miseria de la corrupción, que termina en muerte y en destrucción.
Ahora, Dios nos da su invitación no porque el hombre la merezca, sino porque es por su amor. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como está escrito, dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Dios no nos llama porque seamos buenos, seamos perfectos, o porque hayas hecho algo bueno. Él nos llama simplemente por su amor y por su misericordia. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Esto, cuando Pablo está hablando de esto, está citando el Salmo 14. Y lo que está citando él aquí es la naturaleza propia de cada persona. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero a veces nosotros sentimos que buscamos a Dios. Y tenemos esa sensación. ¿Por qué? Porque Dios permite que pasemos dificultades para que pongamos nuestra mirada en Él. Si no fueran por los problemas, si no fueran por las dificultades, difícilmente el hombre podría poner su mirada en Él. Ahora, lo triste en ambas historias es el rechazo, ¿no? Rechazar la invitación revela la ceguera del corazón humano, cuando el hombre no comprende su condición. Qué duro es el corazón del hombre. Y no solamente estamos hablando del hombre caído, aún del creyente, aún de los que sirven a Dios. Podemos tener un corazón duro. Por ejemplo, cuando vemos la vida de Jonás, y cuando vemos a Jonás, qué duro el corazón de Jonás. Estaba a punto de irse, de quedarse ahí en el Seol, en el lugar de tormento. Y aún así, su corazón era duro. Conocía a Dios, sí, como todos los profetas. Caminaba con Dios, sí. Hablaba de parte de Dios, sí. Pero ¿cuál era el problema de él? Que él conocía a Dios en parte, pero no lo conocía como en toda su plenitud. Y cuando vemos que Él tiene misericordia de una calabacera que le había dado sombra, y no puede tener misericordia por 120,000 individuos que eran parte de Nínive, podemos conocer el corazón corrupto. Y sabemos la historia, el contexto de esa historia, es que Nínive había sido una ciudad mala. Ellos se habían portado mal, habían esclavizado, habían violado, habían matado, habían hecho mucho mal al pueblo judío. Pero la mirada de Dios es diferente a nuestra mirada. Cambiar ese corazón es tan difícil para nosotros, pero para Dios es sencillo si dejamos que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Y acá se revela la ceguera del corazón humano. En Lucas los hombres comenzaron todos a excusarse. No puedo, estoy ocupado. Ya va a venir el momento, ya va a venir el tiempo, ¿no? Y siempre pensamos que podemos dejarlo para después. En Mateo se nos dice que los hombres, no haciendo caso, se fueron, o sea, ya lo ignoraron. Y otros afrentaron, es decir, ofendieron y mataron a los siervos del rey. Y aquí el Señor está hablando de los profetas que Él envió y está hablando propiamente del pueblo judío. En Lucas las excusas de los invitados no eran escandalosas, es decir, ellos estaban ocupados en sus negocios, estaban ocupados en sus posesiones, en su familia. Pero el punto aquí, hermanos, no es el contenido de las excusas, sino su efecto, es decir, la indiferencia que podemos tener hacia el Evangelio. Y necesitamos poner nuestra mirada. En Mateo el rechazo llega al punto de violencia. Y esto representa a Israel, que maltrató a los profetas, rechazó al Mesías. El juicio cae sobre ellos. Y de hecho que el juicio cayó sobre ellos. Porque Jesús dijo: no pasará una generación en que esto sea destruido. Cuando le preguntaron, cuando le dijeron que nos tomó 40 años construir este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y él después de eso da una profecía diciendo que no pasará una generación. En la época de Jesús una generación era de 40 años. Y en el año 70 el templo fue destruido. Y dicen los historiadores y dicen los teólogos que el templo, que estaba
todo lleno de oro, el incendio fue tal y fue tan profundo que el oro comenzó a derretirse y cayó y se expandió sobre las piedras, de tal forma que lo que hicieron los romanos es que extrajeron todas las piedras en busca de sacar el oro, y se cumplió la palabra cuando el Señor dijo: no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 el templo fue destruido y se cumplió lo que el Señor está diciendo aquí. El juicio cayó sobre ellos, sobre ese pueblo, sobre los judíos en ese momento. Ahora, ¿qué más podemos ver? Podemos ver acá que el mayor insulto a la gracia es la indiferencia, cuando el hombre se torna indiferente. No hay excusa inocente cuando se trata del Evangelio, hermanos. Por eso nuestra oración es que cada persona pueda ver, entender, conocer a su Dios. Porque, ¿quieren que les diga algo? Yo no puedo cambiar a alguien, tú tampoco puedes. El único que puede transformar el corazón de una persona es Dios. Y nuestra oración es por la gente, es por ellos, es por cada persona. Señor, haz tu obra en el corazón. Yo sé que Dios tiene sus tiempos, pero haz tu obra en el corazón de cada uno, que cada persona pueda ver y entender lo que tú tienes para ellos. Si para ellos, el pueblo de Dios, fueron juzgados por su indiferencia ante el Evangelio, ¿cómo va a ser para nosotros? Dice la Escritura en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Hermanos, Dios es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Él no ha cambiado. El Evangelio es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre. Hoy nosotros podemos mirar el Evangelio porque Cristo ya vino. Pero nuestros hermanos, los discípulos del Antiguo Testamento, ellos miraban el Evangelio como el Mesías que había de venir. Pero el Evangelio no ha cambiado, el Evangelio es el mismo. Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, la claridad de su mensaje tampoco ha cambiado. Y el reino será lleno, pero solo entran los que vienen vestidos de justicia. Es interesante. ¿Por qué? Porque Dios llena su reino no con autojustos, no con el que se autojustifica o el que se cree bueno, sino con pobres, cojos, ciegos y quebrantados. Cuando vemos esto que pobres, cojos, ciegos y quebrantados, esto nos hace referencia a Isaías 61, pero también en Mateo capítulo 4, cuando el Señor lee las Escrituras y cierra el libro diciendo: esta Escritura se ha cumplido hoy, cuando Él dice, ¿no?, que Él ha venido a sanar a los cojos, a dar vista a los ciegos. Él ha venido a sanar a los quebrantados, porque lo que necesita el hombre no es ver su propia justicia, porque no hay justicia en nosotros. Lo que necesita el hombre es ver su naturaleza vil y cruel en la que estamos sumergidos por causa del pecado, y que no hay nada que podamos hacer para cambiar eso. Y Él vino no por los que se creen buenos, porque ninguno hay bueno, como lo hemos visto. No hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. En Lucas la misericordia del Rey se ve en su insistencia en que se llene la casa. En Mateo, sin embargo, se agrega un detalle decisivo, algo que para nuestro tiempo es fundamental. Yo lo relaciono, hermanos, con el crecimiento. Cuando está hablando del vestido de bodas, la vestidura representa la justicia de Cristo. No basta con estar dentro visiblemente, porque este hombre estaba dentro de la boda, pero no estaba vestido apropiadamente.
Estaba dentro del banquete, pero no estaba vestido apropiadamente. Él no había sido transformado por el Evangelio. Él no dejó. Esta persona no dejó que Dios transforme su vida. Probablemente llevó un evangelio a su manera. Por eso es que en Mateo 22:14 dice: muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos llama, pero nos llama a un discipulado. Necesitamos mirar la Biblia, mirar a Dios a través de las Escrituras. Necesitamos construir nuestra vida a través de las Escrituras. Y este hombre no estaba vestido de bodas. Este hombre estaba vestido como a él se le daba la gana. Y mucha gente quiere entrar al reino de los cielos a su manera, a su forma. Como Caín. Caín quiso entregarle a Dios una ofrenda que le desagradó. ¿Por qué? Porque entregó una ofrenda conforme a su criterio y no lo hizo conforme a las Escrituras. Porque Dios ya le había enseñado a Adán y Eva cuál era la forma de presentarse. El primer sacrificio se dio en Génesis 3:21, cuando Dios los vistió de pieles. Tuvo que haber un sacrificio. Y Adán y Eva lo sabían y le enseñaron a sus hijos. Abel lo hizo correctamente. Abel no fue exaltado porque hizo algo extraordinario. Él fue exaltado porque hizo lo correcto. Pero Caín no hizo lo correcto. El que no ha sido transformado, hermanos, venimos a Cristo para que Él nos transforme. Pero la transformación no es mágica. No es ¡chazán! Y ocurre de manera inmediata. No es le pido al genio de la lámpara maravillosa que me conceda un deseo y los cambios vienen rápido. No es así. La transformación viene por el oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír, el oír y el oír. ¿Quieres ver la transformación cómo se da? Lee Génesis 1. La tierra no cambió porque quiso, cambió porque Dios habló. Los montes no se produjeron, el mar no se produjo por sí mismo, los árboles no se hicieron porque ellos quisieron. Todo lo que hay en la tierra no fue porque la tierra quiso, fue porque Dios habló. Y esa es la misma forma en la que Dios va a producir su transformación en nuestra vida. Por eso necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a transformar nuestras vidas, no nosotros. Yo no puedo cambiar nada en mí. Es más, yo reconozco mi naturaleza y mi naturaleza siempre quiere correr de Dios y quiere hacer lo que se le da la gana. Me conozco a mí mismo. Por eso tengo temor de Dios y tengo temor de mí mismo. He aprendido a conocerme. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a conocernos y aprender a depender verdaderamente de Él. Pero ¿cómo lo hago? A través de la palabra. A través de la palabra. A través de la palabra. El vestido de bodas, hermanos, es símbolo de la renovación interna que acompaña la justificación. Dios te salva, pero te ama tanto que no te va a dejar igual como eres. Él te va a transformar. Él va a cambiarte. Él va a transformar tu vida. El juicio de Dios es real. No solo para los que están fuera, sino para los que están dentro sin estar vestidos apropiadamente. Yo espero que todos los que estemos ese día estemos vestidos apropiadamente. Yo sé que eso no es para muchos amenes, pero yo espero que cada uno de los que estemos acá, cuando estemos delante de Él vestidos apropiadamente, con los vestidos que son correctos, con el vestido apropiado. Esa vestimenta, hermanos, si tú revisas el contexto histórico, quieres profundizar un poquito más. Antiguamente, cuando los reyes invitaban a las bodas, ellos mismos llevaban el traje para los invitados, ellos mismos, el rey se los proporcionaba, y a cada uno de los invitados le daba un traje, de tal manera que todos los que llegaban a la boda llegaban con el vestido o con la vestimenta o con el traje que el rey les había proporcionado. Yo no puedo entrar a esas bodas
vestidos como a mí se me da la gana. Eso está bien para el mundo, porque el mundo es así. Pero en Cristo nosotros necesitamos crecer, necesitamos aprender. El juicio de Dios es real, hermanos. No solo para los que están fuera, sino para los que están dentro. Y hoy yo estoy hablando de los que están dentro. Porque los que están afuera están en ignorancia, pero los que estamos aquí dentro no podemos vivir en ignorancia. Necesitamos crecer. Y para crecer tenemos que ser intencionales. Voy a ir terminando. Dice en Apocalipsis 19, versículos del 7 al 8, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa han llegado? Las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Por qué? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Vuelvo a leerlo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué es lo que quiero decir con este mensaje, hermanos? Que no te quedes solamente en ser un simpatizante de la iglesia, alguien que te encanta, te agrada. Tenemos que ser intencionales, tenemos que crecer en la palabra. ¿El Dios qué quiere? Formar discípulos. Dios quiere que seamos discípulos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esto.